Buenas tardes. Siento decepcionarles, pero los arqueólogos no somos Indiana Jones. Los arqueólogos hacemos cosas aún más interesantes y más complejas. Mucho más complejas. Quiero comentarles, o quiero que sepan, las diferencias entre la ficción y la realidad. Indiana Jones, para llegar a ese tesoro, a ese yacimiento, tiene que pasar multitud de peligros. Nosotros también tenemos que superar multitud de obstáculos, pero nuestros obstáculos son burocráticos. Además de eso, Indiana Jones, cuando llega al yacimiento, va siempre pensando en un objeto concreto, sobre todo un objeto valioso, y no le importa en absoluto qué es lo que hay alrededor de ese objeto. A nosotros sí que nos importa. Para nosotros, el objeto es parte de un todo, de un contexto. Para nosotros, el objeto solo no tiene ningún sentido. Necesitamos que esté contextualizado, porque un objeto nos da información sobre el conjunto, sobre todo el conjunto, y el conjunto sobre el objeto. Indiana Jones trabaja completamente solo. Para nosotros, los arqueólogos, eso es completamente impensable. Trabajamos en equipo, trabajamos con otros compañeros y trabajamos con especialistas que además consiguen darnos toda la información o consiguen completar la información que nosotros tenemos a través de pruebas. Por ejemplo, el paleopatólogo, a través de los restos humanos, restos de personas, porque estudiamos personas, no piedras, nos dan esa información y sabemos, por ejemplo, qué enfermedades tenían esas personas. La historia la hacen los arqueólogos, pero los arqueólogos también tenemos historia, nuestra historia. Ahora os voy a contar mi historia. Desde bien pequeña me gustaba la arqueología y ya de pequeñita me gustaba hacer agujeros en la playa. La vocación me venía de dentro. Esa vocación fue creciendo a lo largo del tiempo, y además el entorno también me forzaba a ello, puesto que a mi padre también le gustaba muchísimo la arqueología, la historia, y además era socio del círculo de lectores, como seguro que muchos de ustedes. Compraba libros de historia, compraba novela histórica, y yo la leía desde bien pequeñita. Eso me iba llevando cada vez a pensar en hacer una carrera que tuviera que ver con historia. Pero siempre el entorno lo ve más bien como un hobby, es difícil que vean eso como una profesión. Y me aconsejaban que estudiara una carrera mucho más pragmática. Mucho más pragmática. Y entonces pues, empecé a estudiar administración un poco por lo que me aconsejaban. Evidentemente tardé muy poquito en dejar de estudiar administración porque veía que no era lo que me gustaba, no me hacía sentir bien y me dediqué volví a mi vocación y empecé a estudiar historia. Y esta vez sí me involucré completamente, desde que empecé me involucré desde el principio en las prácticas de arqueología, el ir a excavar en yacimientos que estuvieran donde estuvieran me daba igual, en pagar si era necesario para ir. Y todo esto me llevó a el descubrimiento que hicimos un equipo al que pertenezco y muchos especialistas que han participado en ese equipo, ya con el interés que además teníamos por saber la historia de Cádiz desde el principio. Era algo que llevábamos dentro. Y bueno, ya se imaginarán, hace unos 8 años, pues empecé a participar en una excavación aquí en Cádiz y los resultados fueron impresionantes porque conseguimos dar
fisonomía a lo que era la Cádiz trimilenaria. Y ahí la tienen. Eso es parte del Cádiz trimilenario, del origen de Cádiz actual. A través de este yacimiento, empezamos... Perdón, voy a coger la botella del agua. Gracias. Un segundito. A través del yacimiento teníamos una ventana al pasado. Era como ver por una mirilla parte del Cádiz de hace casi 3000 años. Era una manera de ver a los gadiritas, ver cómo vivían, ver la forma de vida de las personas de esa época y entrar además en sus casas, poder entrar en sus casas, andar por ellas y ver que no eran tan diferentes como nosotros. De hecho, hay similitudes completamente... O sea, parece que estamos en nuestra época salvando las distancias, porque a los mismos problemas que tenemos ponen las mismas soluciones, con los elementos que tienen a mano, evidentemente. Esto que ven aquí es un horno. Un horno, nosotros en nuestras cocinas tenemos hornos, ¿verdad? Pues esto es un horno. Y además nos dimos cuenta de que se asientan, se quedan aquí, pero conocen perfectamente su entorno, están completamente adaptados. Adaptados, y lo vemos en la manera de utilizar todo lo que tienen en el medio que les rodea. Lo utilizan las arcillas autóctonas de Cádiz, utilizan la piedra ostionera, conocen la piedra ostionera, la tenemos vista todos los días por todos lados. Bueno, pues ellos también la utilizan. Y la utilizan en muros, la utilizan, ya lo están viendo, la arcilla, la piedra, en los suelos. La utilizan en mobiliario. Esto que están viendo aquí es una encimera de una cocina. Tienen muebles de cocina. Yo cuando la gente lo ve, les digo, es igual que lo que tenemos en casa, exactamente igual, pero en vez de mampostería o en vez de madera, la tienen de arcilla. Pero es igual, se reconoce absolutamente todo. Tienen herramientas, punzones, hechos con otros materiales, pero se utilizan exactamente igual que utilizamos nosotros nuestras herramientas. Tornos de alfarero, dentro de las viviendas, talleres, y además vajilla como la nuestra. Vajilla. Y además utilizan elementos que se han empleado para otros usos, igual que nosotros reciclamos, igual que nosotros volvemos a utilizar elementos que hemos utilizado para otros usos, volvemos a utilizarlo también en otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí caracoles en el adorno personal, agujas para coser esparto, son exactamente iguales que las actuales, pero hechas en madera, en hueso de animal. Las actuales son de metal. Reutilizan, tenemos cocinas fogones donde nosotros ponemos las ollas y calentamos en nuestra casa, pues aquí igual. Y además reutilizan lo que son las brasas, los rescoldos del interior de los hornos, los sacan fuera y ahí es donde cocinan. De hecho, estamos viendo una cocina. Una cocina estamos viendo. Y además, la piedra ostionera también la utilizan para hacer, en este caso, molinos de mano. ¿Qué podemos comparar con los molinos de mano actualmente? Pues los morteros, incluso las batidoras. Incluso las batidoras. ¿Qué podemos aprender de todo esto para esbozar ese futuro? ¿Qué podemos aprender? Pues hay una frase de Antonio García Bellido que dice que el lector, sin darse cuenta, actualizará el pasado confundiéndolo con el presente, con un presente separado
del pretérito en más de 2 milenios. El gaditano, el hombre actual, el español actual, puede compararse, se siente identificado con el hombre de hace más de 2000 años por las actitudes, por los topónimos, por la forma de nombrar las cosas, que lo tenemos, que son nombres además antiguos, que se siguen utilizando actualmente, se siguen utilizando, y además de lo que nos rodea, a lo que nosotros nos rodea, el gaditano también puede sentirse completamente identificado con estos hombres, porque el gaditano pertenece a una comunidad que además se remonta a hace casi 3000 años. Y lo estamos viendo en sus viviendas, que es el origen de Cádiz. Cada vez que el gaditano ha creído en sí mismo, ha creído en lo que le rodea, ha creído en los recursos que tenía alrededor, los ha utilizado, ha hecho grandes cosas. Y eso se puede ver durante toda la historia. Y se puede ver en época fenicia, cuando Gadir es una potencia en el comercio con el estrecho. Se puede ver en época romana, cuando Gades es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, de donde salen riquezas, manufacturas, a todo el Imperio Romano. Y algo más reciente se puede ver también en el siglo XVIII, cuando trasladan la casa de contratación aquí de Sevilla a Cádiz, y ese auge comercial trae a muchísimas personas, comunidades de otros sitios. Todo eso es lo que ha hecho el carácter actual del gaditano. Cádiz siempre ha funcionado o ha actuado como una gran puerta batiente, donde ha dejado entrar a gente de muchísimos sitios distintos, y además ha salido y ha compartido partes de Cádiz por el Mediterráneo, por Europa, por el continente americano. Cádiz siempre ha sido un punto de llegada y un punto de partida, siempre. Y el gaditano actual tiene que mirar en su pasado para proyectarse en su futuro. Y les doy la bienvenida, quiero darles la bienvenida a este nuevo punto de partida. Gracias.